Buenas noches a todos, buenas noches a los que nos sintonizan, ya sea en vivo o por diferido, y a los que estamos aquí presentes también. Hemos recibido, están en su mesa, unos folletitos, ¿verdad?, que ustedes los pueden leer. Estos son los folletitos que estamos repartiendo en las ciudades. Hemos estado en Pátapo y voy a contar un poquito cómo nos fue ahí. El alcalde de Pátapo nos coordinó un almuerzo con 50 líderes. Pátapo queda en Chiclayo, y pudimos repartirles a todos el folleto que ustedes tienen en la mano. Es un resumen de lo que está en la página web tanto de elliberalismoclásico.org o perunuevo.org, así que a los que están por internet lo pueden chequear ahí. Fue un muy buen tiempo y compartimos con 50 líderes. Hicimos un test de liderazgo antes del almuerzo, básicamente para ayudarles a apuntar a un liderazgo de excelencia, que tiene que ver con un liderazgo moral, un liderazgo espiritual, los 4 niveles de liderazgo, ¿no? El espiritual, el moral, el ético y el legal. Y luego pudimos compartir también después del almuerzo con estos 50 líderes que en su mayoría tenían un pensamiento mercantilista y la mayoría socialista. Les pudimos hablar sobre lo que es liberalismo clásico y ellos se inclinaron mucho a este pensamiento, se les hizo reflexionar. Y este es el test que ha hecho Alberto Mansuetti, se llama el test de economía y política, que ustedes lo tienen ahí. La M es mercantilista, la S significa socialista, la L liberal y la A de anarquía. Y bueno, eso es un test que ustedes lo pueden sacar copia, pueden hacerlo en sus grupos, en sus universidades, en sus colegios, en donde ustedes quieran, porque hace reflexionar acerca de qué es lo que realmente nosotros pensamos o cuál es la inclinación a la cual, con respecto a lo que es economía y política, qué inclinación tenemos con respecto a lo que es economía y política. Y luego, pues, ayuda a empezar una discusión para poder hablar de nuestro tema a las demás personas. Así que el test de economía y política, no sé si ya lo tenemos en el internet, este test. Sí, ya está en el internet, lo pueden ubicar también por ahí. Y para los que quieren llevar los 12 videos del LC100, o sea, la clase introductoria, que hay veces en el internet es un poco difícil por sus tiempos ver todos los videos de 10 minutos, aquí lo hemos condensado en este CD y usted tiene los 12 videos de 10 minutos y se lo puede llevar con un costo de 20 soles. Todo esto obviamente va a colaborar con el Centro de Liberalismo Clásico y todo lo que estamos haciendo. Así que lo puede comprar y lo puede llevar. Son 12 muy buenos videos introductorios para el tema. Perfecto. Con esta introducción también han recibido ahí una separata de cosmovisiones, que es lo que se está tratando en estos días, y Alberto nos va a ayudar con esta segunda parte. Lo recibimos con un fuerte aplauso a nuestro maestro del día de hoy, Alberto Mansuetti. Gracias, Alberto, gracias. Mil gracias. Estábamos antes de comenzar discutiendo el antaurismo, ¿ok? Vamos a tener ahora tenemos antaurismo y ollantismo, ¿ok? Voy a hacer un comentario introductorio porque esta mañana hablábamos con un taxista. Es curioso. El Perú acaba de elegir, o por lo menos la mayoría de la gente, acaba de escoger como presidente a un candidato identificado con una corriente de pensamiento. Una corriente de pensamiento que él ha venido desarrollando desde hace muchos años. Yo me acuerdo las primeras veces que yo venía al Perú, años 2002, 2003,
leía estos periódicos del etnocacerismo y entonces lo miraba con mucha detenimiento y lo estudiaba con cuidado. Y bueno, ahora esta persona es presidente. No está aplicando esta política porque el Perú tiene mala memoria, o sea, no mala memoria, sino una mala memoria del Velascato, pues, del régimen del general Velasco Alvarado, que fue en esta ideología. Entonces, ahora tenemos este presidente que de momento está contenido, pero su círculo más inmediato, empezando por su misma familia, lo que dice aquí es cierto, lo está presionando para que sea consecuente con aquella ideología etnocacerista, colectivista, socialista, comunista, estatista, incluso racista, y obviamente su gabinete, la prensa, los factores de poder lo comprometen para que haga exactamente lo contrario, para que siga, le dé continuidad a las políticas neoliberales, las políticas del modelo, ¿no?, que empezó con Fujimori, siguió con Toledo y Alan García número 2, gobierno número 2, y esa situación no es sostenible, eso es una situación peligrosa, frágil, inestable. Aquí, en esto, detrás de Antauro Humala se está preparando el relevo. En cualquier momento, supongamos, podemos imaginar cualquier escenario, supongamos, Dios no quiera, que el día de mañana caen los precios de las cestas de minerales y ya las empresas mineras no van a tener los mismos márgenes de ganancia sobre los cuales les permitieron hacer nuevos acuerdos hace poco, hace cosa de un mes o menos de un mes, para compartir sus ganancias en cantidades mayores con el gobierno. Entonces, si llegaran a caer, si hubiera, Dios no quiera, repito, un bajón, pero estoy mencionando cualquier factor puede hacer explotar esta bomba de tiempo, la contradicción entre una ideología colectivista y un modelo neoliberal que, por otra parte, sí es cierto que no le llega al pueblo, y por eso ganó las elecciones el señor Ollanta Humala, porque el crecimiento no es suficiente, la creación de riqueza solo llega hasta las capas medias y de ahí no baja, digamos, hasta la clase popular, hasta la gente informal, los trabajadores, la provincia, especialmente la sierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es patear el problema para adelante, pero eso no significa resolverlo. Todo esto nos lleva a ¿qué? ¿Por qué planteo esto? Bueno, porque esta es una ideología. Aquí se habla de la herencia ancestral, aquí se habla del marxismo, aquí se habla del colectivismo, del socialismo. Nosotros en nuestra primera o segunda reunión creo que hablamos del pensamiento hegemónico. Eso es lo que se enseña en todas las universidades. Fíjense qué cóctel explosivo. Por un lado, la clase popular leyendo esta literatura. Después dicen que a la gente no le gusta leer. Será la clase media que no le gusta leer, pero parece que la clase popular lee este tipo de literatura. O sea, un colectivismo nazicomunista o algo parecido en versión popular. Lenguaje llano, aquí no hay ninguna referencia a Hegel, ni a Fukuyama, ni a Heidegger, ni cosas por el estilo. Pero en los textos universitarios sí. En los programas universitarios se enseña exactamente lo mismo, pero en una versión, digamos, más refinada, más sofisticada, más académica, en la mayor parte de las universidades. Eso es un cóctel explosivo, eso puede explotar en cualquier momento. Entonces, bueno, nuestra intención aquí es prepararnos, es revisar un poquito las cosmovisiones. ¿De dónde viene esta cosmovisión de la herencia ancestral? Ustedes lo pueden leer aquí. Bueno, del animismo, pues. Nosotros vamos a hacer un pequeño repasito, solo para poder escribir eso, gracias. Un pequeño repasito de lo que tienen ahí en cosmovisiones.
aquí está aquí lo tienen en su mesa de trabajo, 7 preguntas fundamentales que todo el mundo se hace, pero no todos los días, ¿okay? Y 8 cosmovisiones: teísmo cristiano bíblico, la primera cosmovisión. El teísmo cristiano bíblico fue el fundamento de la civilización y de la cultura occidental, que me refiero a la cultura judeocristiana, base de la civilización occidental. El animismo, que es la cosmovisión tradicional de nuestros pueblos indígenas en América Latina, que hoy es reivindicada por gobiernos como los de Evo Morales, los Ortega de Nicaragua, los Chávez de Venezuela, que se retratan con los chamanes, se retratan con los vestidos sacerdotales de los chamanes 1, 2, 3 veces en el año, cuando ocurren las fiestas del Año Nuevo Lunar y otro tipo de festividades de las religiones precolombinas, las religiones de nuestras poblaciones aborígenes. Bueno, hoy se reivindican esas cosmovisiones. Lo que quiero enfatizar es que estamos tratando temas que están de moda, digamos, que están en el tapete, que están ustedes lo pueden ver en la televisión, en las noticias, etcétera. La tercera cosmovisión es el naturalismo cientista. Cuando Occidente empezó a tomar distancia de la cosmovisión teísta cristiana bíblica, se embarcó en la cosmovisión del naturalismo cientista. Ustedes la tienen ahí. La cuarta, el neopanteísmo de la nueva era. Claro, estas cosmovisiones se solapan, ¿ok? Hay muchas proposiciones dentro de las 8 cosmovisiones que están ahí que se solapan, porque hay contenidos que son compartidos por 2, 3 o más cosmovisiones. De hecho, el neopanteísmo de la nueva era se basa en las religiones hinduistas, las religiones orientales, esas que Richard Gere y todos los famosos y las celebridades de Hollywood van a la India a darse unos baños de saumerio, y con los monjes budistas incluso. Eso es, de ahí viene mucho del neopanteísmo de la nueva era. El deísmo es una cosmovisión que en parte se solapa con el naturalismo cientista. El nihilismo en parte se solapa con el existencialismo, y el existencialismo con el posmodernismo. Yo escribí esto porque quiero que ustedes, no lo voy a tratar aquí, quiero que ustedes se lleven este documento, porque hoy vamos a trabajar con anestesia para que no haya sufrimiento. Este documento, por eso mismo, lo traigo para que se lo lleven. Y entonces ustedes mismos, nosotros mismos, en nuestras casas, en la comodidad y la intimidad y la tranquilidad del hogar, por eso digo anestesia, o sea, sin dolor, ustedes vean qué contenidos, qué partes, qué proposiciones, y tal vez inconscientemente uno mismo tiene, porque se le cuelan a través de la televisión, del entretenimiento, de las letras de las canciones, se cuelan contenidos de filosofía existencialista, nihilista, posmodernista, y a veces en un programa aparentemente ingenuo de preguntas y respuestas o cosas por el estilo, aparece una afirmación que es existencialista, es nihilista o es posmodernista. Ahí hay varias afirmaciones, sería bueno que cada quien se autoexaminara, como de la misma manera hay un test de la política de 5 opciones políticas básicas: mercantilismo, socialismo, liberalismo, anarquismo. Bueno, son 4 en ese test, porque esa es la versión corta. Hay otra versión más larga donde el socialismo se califica entre menchevique y bolchevique. Eso es algo que podemos hacer todos en casa, ¿okay? Y como dice, eso no lo digo yo, lo dice autores que hemos estado viendo en estos días, especialmente Solomon, Wade, Francis Schaeffer, autores cristianos que
invitan a la gente cristiana a autoexaminarse y a ver si su cosmovisión cristiana teísta bíblica es completa, una cosmovisión cristiana teísta bíblica o infiltrada con algún contenido, algún contrabando nihilista, existencialista o posmodernista. El relativismo, por ejemplo, que es la marca de fábrica del posmodernismo. Cuando la gente dice, bueno, esa es tu verdad, mi verdad. No, bueno, eso es relativismo, eso es posmodernismo. No existe mi verdad o tu verdad, existe la verdad. ¿Ok? Entonces, pero no quiero entrar en ese tema porque dije que trabajaba con anestesia hoy, así que no voy a entrar en ese tema. Vamos a entrar en otro tema. Vamos a entrar en el tema de, quisiera entrar en el tema de dos autores. Yo cito autores porque, fíjense una cosa, después de Internet ya no se enseña como antes, eso es una cosa importante que tenemos que entender. Estamos enseñando en la era de Internet. Es para que uno anote un par de autores, por ejemplo. Ah, sí, gracias. Gracias. Por ejemplo, Frank Van Doon, ¿ok? Y Georg Guido Hülsmann. Yo doy algunos datos aquí, después usted chequea por Google. Así es como se enseña ahora, así es como se estudia ahora. Se aprovecha y créame que es fantástico, créame que es una gran bendición esto de la Internet y Google, hasta Wikipedia que trae mucha mentira y mucho macaneo. Hay datos como para las fechas, para los lugares, para la ubicación en los mapas y en el panorama histórico. Wikipedia es extraordinario, ¿ok? Entonces, Frank Van Doon es un filósofo y profesor de Derecho, y Georg Guido Hülsmann es economista, profesor de economía y uno de los candidatos a premio Nobel. ¿Okay? Son dos personas de mi edad, para que nos ubiquemos. Son dos personas de mi edad. A los profesores hoy en día se les contacta a través de Internet, se les escribe, están en Facebook. Algunos no te contestan, obviamente, pero otros sí te contestan. Frank Van Doon y Georg Guido Hülsmann tienen muchas cosas en común. Ellos estudian cuidadosamente la influencia que la Biblia ha tenido en la civilización, la influencia positiva que la Biblia ha tenido en la civilización cristiana occidental. Y la influencia positiva en la civilización cristiana occidental, eso significa una actitud racional hacia el huerto, hacia la creación. Para poder tener dominio sobre la creación, primero hay que entenderlo. Para poder cultivar, defender, proteger, cultivar el huerto, primero hay que entenderlo. Si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a cultivar? ¿Okay? Agronomía, agricultura, química, física, metalurgia, industria. Entonces, una actitud racional productiva hacia la naturaleza y no meramente contemplativa, tipo neopanteísmo de la nueva era. ¿Ok? Insisto, porque el punto es importante. Una actitud racional productiva frente a la naturaleza. Es decir, la naturaleza es parte de la creación de Dios. Y en el plan de Dios está Génesis 1:28, tenga dominio, tome dominio sobre la naturaleza. Eso significa subyugue, enseñoreese sobre la naturaleza. ¿Okay? Eso significa, esa es la actitud racional, productiva. Entienda y produzca. Entienda primero cómo funciona el proceso de germinación de la semilla o la cría del ganado o la metalurgia, la siderurgia. Entienda primero cómo funciona y produzca, cree riqueza. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es uno, inteligente, dos, creador. Y así tenemos que ser nosotros. Uno, inteligente, dos, creativos y creadores de riqueza. No esperar que nos venga del Estado, que venga el Estado a regalarnos alimentos. Ya vimos que los alimentos están en mal estado. Eso fue no solo aquí, en Venezuela, en todas partes. Los alimentos que regala el Estado siempre están en mal estado. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque siempre hay corrupción, es inevitable. ¿Ok?
por eso, si usted cree que el hombre es bueno, y eso tiene que ver con la cosmovisión, si usted cree que el hombre es bueno por naturaleza, entonces dele bastante poder al gobernante. ¿Ok? Eso tiene que ver con la cosmovisión. Y lo señalo a los dos porque Frank Van Doon no es creyente. Frank Van Doon es ateo o agnóstico, algo así. No es creyente. Y Georg Guido Hülsmann sí es creyente. Esto es por un señalamiento que me hizo Mónica y Carlos, muy importante. Mire, y es lo siguiente, lo voy a poner claro otra vez. Si a usted le gusta el liberalismo clásico, a usted le puede gustar el liberalismo clásico, y eso no quiere decir que le vamos a obligar a que sea cristiano. No tiene necesidad si usted no quiere convertirse a la religión cristiana, al evangelio, al evangelismo, al catolicismo, lo que sea, usted tiene su religión, o sea, no es necesario. Fíjese, Frank Van Doon es ateo, es agnóstico, y él es, por supuesto, al igual que este, porque comparten mucho, solo que este no es creyente y este sí. ¿Okay? Comparten sobre todo lo que es liberalismo clásico, es concepto de gobierno limitado, y están conscientes que esto viene de la Biblia y que así ha sido, y esa ha sido la influencia positiva en la sociedad occidental. Simplemente que uno cree y el otro no cree. Y es interesante, el que cree no creía al principio. Ustedes pueden ver por ahí está en español, anoten por ahí, Georg Guido Hülsmann, otro tipo de liberalismo, anote ahí, otro tipo de liberalismo. Después lo estudia, lo busca en Google. Este es el liberalismo cristiano, por eso se llama otro tipo de liberalismo. Y es importante porque es el prólogo, y ahí está su testimonio, cómo fue convertido, cómo resultó convertido al cristianismo. Este libro es un libro académico, es el prólogo a el estudio a la tesis doctoral, disertación doctoral de Ralph Raico, así como suena, Ralph Raico, que se llama El lugar de la religión en Acton, Tocqueville y Constant. El libro está en inglés, pero el prólogo de Hülsmann a la traducción alemana, además esa disertación doctoral fue nada menos que tutoreada por el premio Nobel Friedrich Hayek. Esto, mire, no es fácil separar la religión de la política, ¿sabe? Pero a este nivel tampoco es fácil separarla de la academia. Fíjese cómo el tipo cuenta su testimonio cristiano en una tesis, en una disertación doctoral. ¿Y cómo es su testimonio cristiano? Él dice así: yo empecé como pagano y estatista. Primero salí de la ignorancia en relación con el estatismo y me convertí del estatismo al libre mercado. Cuando salí de la ignorancia, seguí profundizando la filosofía del libre mercado, gobierno limitado, y entonces me puse a estudiar la Biblia. Y vi que la Biblia sostiene, esa es la perspectiva de la Biblia, ese es el precepto bíblico, gobierno limitado. ¿Ok? Y entonces dice, en el curso de profundizar, y lo dice en una tesis doctoral, en el curso de profundizar mis estudios sobre la verdad de lo que es el gobierno limitado, la teoría política de la Biblia, y el libre mercado, la teoría económica de la Biblia, en el curso de profundizar mis conocimientos sobre esas verdades, me di cuenta de que esas verdades eran un pálido reflejo de la verdad total de Dios, por lo menos lo que puede conocer limitadamente una persona humana, de la verdad de Dios y de su Hijo Jesucristo, y que transmite a través de su Espíritu Santo. Y eso lo pone ahí en una tesis doctoral, que trata sobre política, obviamente. Entonces, no es fácil separar la religión de la política y a este nivel de la academia. No es fácil. O sea, a cada rato nos tropezamos con lo que Dante llama eslabones. ¿Okay? Dante, en una feliz expresión, hoy en un email, me dijo que anoche se había dado cuenta, anoche tuvimos una reunión de célula particularmente animada con Carlitos Bayón, que me dejó impresionado con unos datos que me pasó sobre cómo era la Universidad Católica hace cuánto, Carlito, no te estoy balconeando, pero hace cuánto, hace 30 años
eran rojazos, más que ahora. Ahora son caviarones, pero antes eran rojazos. Le decían que el reino de Dios era con el fusil. Entonces me contaba que ellos tenían que llamar a los evangélicos, esos eran los católicos de la teología de la liberación, que ellos tenían que llamar a los evangélicos Pedro Arana y Samuel Escobar para moderar un poco. Entonces me hizo reír, porque sí que Samuel Escobar y Pedro Arana eran la derecha. Sí, claro, en relación, o sea, relativamente, digamos, en relación al contexto, sí. ¿Ok? Entonces, como digo, estos asuntos están siempre muy mezclados. Entonces, una buena noticia, vamos a tener en el Centro de Liberalismo Clásico pronto algo parecido a una imprenta, una editorial, donde vamos a poder imprimir cosas como esta, por ejemplo. Esta sí también me gustaría que la anoten por si le pueden dar un vistazo. Eso no quiere decir que yo estoy diciendo que ustedes se van a leer todo. Mire, yo soy como el mesonero. Cuando el mesonero viene y le pone la carta para que usted elija lo que va a pedir, le está diciendo que se lo coma todo, ¿ok? Le está diciendo que escoja aquel plato que le parece, si le quiere investigar a Frank Baldung o a Hulsmann, o si quiere investigar a Rafael Termes, la tradición hispana de libertad. Este folleto es fantástico, la tradición hispana de libertad, porque a nosotros los liberales, los portavoces liberales, como yo les llamo, nos han enseñado que el liberalismo empieza con Adam Smith y la revolución industrial inglesa, y en todo caso la declaración de independencia de los Estados Unidos, la revolución americana, 1776. No, eso no salió de la nada. Entonces, si vamos más a fondo, vamos a las raíces de ese pensamiento, están en España, en la Catedral de Toledo, donde era la sede de la Escuela de Traductores de Toledo, y desde ahí hasta Adam Smith, Termes, escúcheme bien, Rafael Termes trata la filiación del pensamiento liberal clásico, del pensamiento de gobierno limitado, la filiación hispánica, cómo los anglosajones se copian de los autores de la Escuela de Salamanca, españoles, todos curas católicos, estamos hablando de siglos XVI y XVII, ¿ok? Y de ahí aparece en el mundo anglosajón. Claro, lo que pasa es que en la anglosfera, en el mundo anglosajón, ese pensamiento lo aplican ciertos gobiernos, no todos, pero sí los de Escocia, Inglaterra, Suiza y fundamentalmente Estados Unidos, y por eso Estados Unidos es lo que es. ¿Okay? Entonces, esto búsqueselo si le interesa. La tradición hispana de libertad se llama por Rafael Termes. Además, Rafael Termes es un tipo, falleció hace unos pocos años, es un tipo extraordinario porque no era un puro académico, como yo hablaba con Patti hoy, que hablábamos de este folleto. No era un puro académico, era un guerrero, era un banquero y que no tenía empacho en tromparse, o sea, o enfrentarse con el ministro de Hacienda, o con el presidente de la Cámara de Diputados, o con el presidente del Banco Central, y fajarse en una discusión en pleno parlamento o delante de las cámaras. Era un guerrero, ¿ok? Rafael Termes. Es precioso este folletico, se lo puede leer. Y otra cosa que usted puede leer con provecho es el Manifiesto Liberal de Perú Nuevo y los documentos que están en Perú Nuevo. Voy ahora a tratar en la pizarra y, bueno, si ya tienen preguntas, cuestiones o cosas, vayan anotando por ahí para cuando vayamos al descanso. Un anuncio publicitario. Tenemos para el martes que viene a el doctor José Luis Ardón, va a estar con nosotros compartiendo el martes que viene. Para quienes no lo conocen, el doctor José Luis Ardón es el decano de la Facultad de Derecho de la UPC, Universidad Peruana de Ciencias. Me distingue con su amistad y ha aceptado venir a compartir con nosotros el tema
bien peliagudo de liberalismo y democracia, una visión liberal de la democracia. Como ustedes saben, el doctor Sardón es liberal. Como ustedes saben, los liberales no somos así muy amantes de la democracia, ¿ok? Más o menos nomás. O sea, tampoco, o sea, no es que seamos antidemocráticos, pero no tenemos democratolatría, o sea, votolatría. Como decía mi paisano, el escritor Jorge Luis Borges, la democracia puede ser un abuso de la estadística. Okay. Entonces, lo que quiere decir es que la gente se puede equivocar, o sea, la gente no es infalible, la mayoría no es infalible, la gente se puede equivocar y eso ocurre en la democracia muchas veces y de esa manera el pueblo escoge gobernantes inapropiados o inadecuados. Pero los liberales insistimos en que el problema no es el gobernante tal o cual, es el sistema. El doctor Sardón, que nos va a compartir el día martes 4, Dios mediante va a estar aquí con nosotros y con los amigos de la internet también, vamos a transmitir como siempre los martes aquí en las noches. El doctor Sardón ha escrito unos artículos interesantísimos en la prensa de los últimos 2 meses sobre que él dice que la democracia tiene que tener ciertos blindajes y él le llama la democracia blindada, ¿ok? En los escritos míos le he llamado la democracia limitada, pero es más o menos lo mismo, o sea, que tiene que tener la democracia ciertas garantías para la preservación de valores fundamentales como libertades económicas, libertades individuales en general, derechos humanos entendido de la manera liberal, propiedad privada, muy importante, ¿okay? Él le llama democracia blindada, o sea, que haya blindada en el sentido de cláusulas pétreas dentro de la Constitución Nacional, que si cláusula pétrea es una que no se puede modificar o que se requiere un cambio total o una mayoría calificada de tanto de congresistas o una mayoría calificada de electores, digamos. Calificada quiere decir que no la simple mayoría de 51%. Calificada quiere decir 70 o 60, 75, 80% o más de voluntades para modificar al menos esas cláusulas en la Constitución. Entonces, de eso nos va a venir a compartir el día martes 4 próximo, Dios mediante. Entonces, dentro del tema de las cosmovisiones, quería apuntar hoy un cuadrito, la historia de las 5 esferas que tenemos en Perú Nuevo, está en ese manifiesto, en la parte de adelante donde dice que es Perú Nuevo, está las 5 esferas. La esfera, no la voy a escribir todavía porque la voy a escribir en un orden, bueno, el orden es este, la familia, la economía, cada esfera tiene sus instituciones adentro. Dentro de la economía la institución principal es la empresa, la educación, la institución es la escuela, agencia educativa principal, la escuela, pero por escuela entiendo escuela en el sentido de agencia educativa, tanto de nivel elemental como de nivel medio y de nivel superior o universitario, las iglesias o la iglesia, la esfera eclesiástica, y por último el Estado. ¿Okay? Y el orden es descendente, ya vamos a ver que en este caso el orden de los factores sí altera el producto, de esto hemos hablado. Este es el esquema de Abraham Kuyper, que me gustaría que lo vean. Kuyper, y latina, Kuyper, esto es holandés, ¿okay? Pueden googlearlo también. Holzmann es alemán, por cierto, lo que le había prometido a Arturo es, resumidamente, en relación con mi propio testimonio, es muy similar al de Holzmann, salvando las distancias, él es todo un candidato a premio Nobel, ¿okay? Salvando las correspondientes distancias, a mí
Y a muchas otras personas también nos ha pasado que estudiando liberalismo clásico, profundizando las verdades de gobierno limitado, propiedad privada, mercado libre, etcétera, hemos tropezado con la Biblia y al estudiar la Biblia más en profundidad hemos visto que cómo se unen los eslabones para expresarlo en el lenguaje de Dante, ¿ok? De Dante, no Dante Alighieri, sino Dante, el de nosotros. No, el italiano no, el de nosotros. ¿Ok? Cómo se van uniendo los eslabones. En el caso, pero no hay obligación. En el caso de Frank Bandung, él es un liberal, conoce la Biblia bastante, pero no es creyente. Eso significa, usted es liberal, no está obligado a ser cristiano. Pero eso sí, lo inverso no es cierto. Usted es cristiano, entonces está obligado a ser liberal. Y ahí es donde toca el nervio, ¿no? Pero estoy con anestesia. Ahí es donde toca el nervio. Imagino que nadie de aquí, ¿ok? Otra gente de por ahí afuera, de otras iglesias, otras universidades, tal vez. Ahí es donde toca el nervio, porque a la gente se le enseña que no, que usted puede ser cristiano y puede ser socialista, puede ser comunista, puede ser lo que se le dé la gana. Bueno, no. Lo siento. Entonces, una cosa es cierta, usted puede ser liberal y puede ser cristiano, pero también puede ser budista, puede ser panteísta si quiere, puede ser agnóstico, ateo, hay muchísimos, mira, Frank Bandung, y liberales muy notorios y muy eruditos, y no por ignorancia de la Biblia. Frank Bandung conoce la Biblia de arriba para abajo, ¿ok? Simplemente que no es cristiano. Creyente. Ahora, lo inverso no es cierto. Si usted es cristiano, tiene que ser liberal, tiene que apoyar tiene que apoyar la devolución, porque está en base al gobierno limitado. Y ahí es donde es la tarea de unir los eslabones. Milton Vela decía, bueno, pero son dos agendas diferentes. Claro, pero solo que no son dos, son como 4 o 5. No son dos, son 4 o 5. Porque a los cristianos hay que hacerles entender que el gobierno limitado es la propuesta bíblica de gobierno, que siendo de Dios no es propuesta, es obligatorio. ¿Ok? Porque no estamos hablando de 10 opciones, sino de 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, esa es una agenda. La otra agenda es a los liberales que no son cristianos, por favor no sean anticristianos. Esa es otra agenda y esa es dificilísimo, porque tienden a ser contracristianos. ¿Por qué? Porque hay un punto que tienen razón. Los cristianos están alimentando el motor del socialismo desde hace 200 años, eso es verdad. Entonces, esa es otra agenda. Convertir a los liberales anticristianos en liberales no cristianos. O sea, no agreda. ¿Ok? Eso es una agenda, tremenda agenda. Otra agenda, los católicos. Todas las encíclicas sociales, sacando una sola, la de centésimo año, del 91, solo el centésimo año es pro libre mercado. Las otras no, las otras son todos terceristas, la economía mixta, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra agenda, los católicos. Uy, ¿qué agenda es esa? Tremendo el trabajo. Lo que pasa es que si queremos tener los 72 congresistas liberales, tenemos que tener, ¿de dónde van a salir? Y bueno, de esos 4 millones de votos o familias, no sé, cristianas, evangélicas, más los católicos, más los agnósticos, los ateos, si no, no alcanza. Simplemente la suma no da, la aritmética no da. Entonces, si hay algún liberal, y esto es lo que yo reto a los liberales, y me da pena que no quieren aceptar el reto, porque ya saben, si yo reto a los liberales, si tienen alguna fórmula mejor me avisan. Pero yo no conozco otra que no sea la de unir los eslabones, como diría Dante. O sea, es la única que yo conozco, y es la que con Claudio, con Humberto, con Rubén, estamos compartiendo en este movimiento en Perú Nuevo, y en el Centro de Liberalismo Clásico, que no todo el mundo es de Perú Nuevo allí. ¿Okay? Hay de otros partidos, hay de otros colores, digamos, de otras canteras, de otras tiendas o toldas políticas, como se dice en Venezuela. ¿Okay? Entonces, esa es otra agenda también, ligar lo que es liberalismo clásico con la política concreta del Perú y tal. Pero
Si alguien conoce, yo no dije que era fácil, es más, si alguien conoce alguna fórmula, otra diferente, que sea fácil o que sea más fácil que esta, avísennos, así la cambiamos. Pero no conocemos otra. Hay que ir uniendo los eslabones, ¿ok? Y cerrando las brechas entre los católicos y los evangélicos, entre los cristianos y los ateos agnósticos, entre los de Alianza y la U. Perdón, que es una cosa trágica, pero me refiero a toda clase de brechas, ¿ok? Que nos están impidiendo a las personas que queremos un Perú nuevo y queremos dejar atrás el Perú viejo, nos están impidiendo hacerlo, tan simple como eso. Ok, vamos ahora a las 5 esferas. ¿Qué es el liberalismo? En palabras de Abraham Kuyper, ¿qué es el liberalismo? Es la soberanía de las esferas. ¿Qué quiere decir soberanía de las esferas? Nosotros, aquí está la... ¿Me vas diciendo, por favor, a Claudio o Humberto ahí, la hora, cómo estamos de hora, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados a la visión estatista. Eso es lo que nosotros tenemos. Una visión estatista donde el Estado está por encima del individuo, la familia, la empresa, la escuela, incluso la iglesia, está por encima de los partidos políticos, está por encima de todo, el Estado. Esta es la cosmovisión estatista. El Estado ha usurpado funciones de estas agencias que naturalmente son privadas, ha usurpado funciones que son del individuo, que son de la familia, que son de la empresa, de la escuela, de la iglesia. Ustedes me dirán, bueno, pero de la iglesia no. Sí, cuando el Estado decide lo que está bien moralmente o está mal y se convierte en juez de lo que está bien y lo que está mal, está usurpando funciones de la iglesia. Cuando está asumiendo funciones de bienestar social, eso que tiene al borde de la quiebra a los Estados europeos, está asumiendo funciones que son de la familia y de la iglesia. ¿Ok? Entonces, el Estado asume funciones y actividades que no son de él. Asume potestades y poderes, atribuciones que no sean de él. Porque él dice, yo tengo que cumplir esta función, entonces requiero más poder. Entonces, concentra poder. Y además quiero plata, más impuestos. Más poder, más impuestos. Hoy me enteré de algo increíble que Jorge ahí debe saber. Resulta que hay una ley por la cual toda empresa de transporte está obligada a contratar una consultora. ¿Para qué? No se sabe, pero tiene que contratar la consultora. Está obligado. Yo les digo, bueno, espero que no se les ocurra una ley que obligue a la gente a ir al dentista o que obligue a la gente a llevar a sus niños al psicólogo, pero es que a eso nos están llevando. Y lo que yo no sé es si nuestros congresistas están conscientes de eso, porque son tantas las leyes que los congresistas no conocen todas las leyes. Los congresistas solo conocen las leyes que pasan por la comisión o subcomisión de que forman parte. Porque así trabaja el Congreso. Vamos a tener que ir aprendiendo cómo trabaja el Congreso. ¿Ok? Algunos dirán, el Congreso no trabaja. Eso sería bien bueno que no trabajara. El problema es que trabaja para el mal. Trabaja para el mal. Un libertario canadiense muy amigo mío, el doctor Vince Miller, que falleció ya, me decía, lo bueno sería pagarles a los congresistas su sueldo, que cobraran su sueldo y que fueran a su casa y que no aparecieran por el Congreso. Eso sí sería bueno, pero para dictar leyes como esa, obligando a las empresas de transporte a contratar una consultora. Y si yo no necesito consultora, ¿por qué tengo que contratar una consultora? Porque el gobierno me dice que no puede ser. Ok, entonces la otra concepción es totalmente distinta. En la otra concepción, Kuyper era un pastor metido a político, una historia interesante. Fue primer ministro de Holanda hace 100 años más o menos. En esta concepción de él, concepción calvinista, la pueden ver ahí, primero no está el Estado, primero está Dios, después está el individuo, ¿ok?
¿ok? O sea, el hombre individualmente considerado, y después, en un tercer nivel, está primero la familia, después la economía, enseguida la educación, luego la iglesia o las iglesias y por último el Estado. ¿Cuántos tenemos? Más o menos 15 minutos. Ok, perfecto. Entonces, Entonces tenemos tiempo de contar un poquito la historia del pastor Kuyper, que es interesante. Él era pastor en una iglesia, en un distrito rural de Holanda, flamenco, la zona flamenca. Bélgica ya se había independizado de Holanda hacía 80 años, en 1820. Estamos hablando de 1908, 1910, 11, por ahí, hace 100 años exactamente. Entonces, este pastor Kuyper se sintió llamado a la política porque vio que había un peligro terrible, el comunismo, y nadie veía ese peligro, y él lo veía. Entonces, un poco como el atalaya de Isaías, se sintió llamado a la política. Entonces, dijo, bueno, yo voy a ser congresista, y habló con su iglesia y les dijo, mire, hay una campaña, hay elecciones, yo siento que el comunismo es algo muy feo, no quiero el comunismo para mi país, no quiero el colectivismo para mi país, entonces yo quiero ser candidato. No puedo renunciar al pastorado porque es una vocación de Dios, es un llamado y es irrenunciable, es indeclinable, pero puedo pedir licencia al ejercicio de mis funciones, no a la calidad de pastor, al ejercicio de las funciones pastorales. La voy a delegar aquí en mi copastor de tantos años, fulanito, el pastor fulanito, que es mi copastor, y yo me voy a las elecciones, que son dentro de 3 meses. Si yo pierdo, regreso y aquí no pasó nada. Y es probable que pierda porque en ese distrito había mucho voto católico, los católicos no votaban por los protestantes y viceversa, etc. Entonces él fue, y si gano, si llegara a ganar, entonces bueno, voy a pedir una renovación de la licencia y duraré hasta que dure en el Congreso. Como en un sistema parlamentario no hay lapsos fijos, sino que es más dinámica el ciclo político, ¿no? Bueno, estuvo 3 meses el copastor a cargo de la iglesia y él haciendo campaña política. Y dio que ganó. Y ganó medio por casualidad. Ganó porque los católicos estaban enojados con su candidato que se presentaba a la reelección, no sé por qué. Y entonces, sí, y entonces resulta que los católicos, para castigar a su candidato, votaron por el protestante. O sea, para que aprenda el católico. ¿Ok? Sí, así fue como ganó su banca. El primer sorprendido fue él. ¿Ok? Pero entonces dijo, bueno, nada, a hacer la maleta. Y hizo la maleta y se fue a Ámsterdam. Pero entonces él dijo, no, un momentico, yo voy a fundar un partido político y voy a fundar un periódico. Y voy a fundar una universidad. Y entonces es decir, el partido político ya lo había empezado a fundar y también tenía un centro de estudio, de ahí iba a salir lo que hoy es la Universidad Libre de Ámsterdam. El partido se llamaba Partido Contrarrevolucionario, mira el nombre que le había puesto. Hoy hace reír, pero a mí me emociona ese. Ojalá, ¿por qué no podrá uno ponerle ese nombre a un partido hoy, ¿no? Un partido contrarrevolucionario. El pastor Kuyper le puso ese nombre a su partido y al periódico le puso el nombre Die Standard, el estandarte de la verdad. ¿Okay? Y bueno, y él, no voy a contar la historia él fue primer ministro, pues se destacó mucho como diputado, entonces la reina Guillermina lo nombró, con acuerdo por supuesto del Parlamento, lo nombró y lo votaron, o sea, la política es un juego rudo, o sea, no le cae bien a todo el mundo, en política no se le puede caer bien a todo el mundo. Y él estuvo 2 años en Italia, a los 2 años se ve que a un grupo de diputados no le cayó bien y le dio
un golpe de Estado legal que se llama en un sistema parlamentario, se llama voto de no confianza. Entonces le dio un voto de no confianza porque no le gustó cómo había actuado, parece bastante autoritario para reprimir una huelga de ferrocarriles, pero que iban a dejar parado ese país y se iba a podrir la comida y todo porque se llevaba por ferrocarril y tal, una serie de cuestiones. Y bueno, la cuestión es que lo quitaron del puesto, pero a los 6 meses lo volvieron a llamar, volvió otra vez, en fin, toda una serie de cosas interesantes. Gracias. Gracias. Para no hacerlo muy largo, después de haber sido 2 veces primer ministro, escribió unos libros, y lo más que se conoce, uno que se llama Calvinismo, donde está en la web y se puede bajar en español gratis, se llama Calvinismo, donde él hace unas afirmaciones fuertes. Sí, ¿no? Él dice que hay 2 expresiones intelectuales, digamos, bien articuladas, respetables, de la fe cristiana. Una es lo que él llama el romanismo, o sea, el catolicismo, y la otra es el calvinismo, no hay otra. Léanse ustedes Calvinismo, léanse la introducción, léanse el capítulo 1, si quieren se leen porque los títulos son el calvinismo y la familia, el calvinismo y la educación, el calvinismo y la ciencia, el calvinismo y el arte, ¿ok? Es muy interesante, y en el calvinismo y la sociedad y el calvinismo y la cultura habla de este esquema, de que yo puedo decir que el liberalismo clásico es la autonomía de la esfera, como él define que el Estado no tiene por qué enseñorearse sobre las otras esferas que son privadas, como tampoco la Iglesia. O sea, lo que dice él es, y lo pueden ver con las citas bíblicas de Génesis 1, en ¿Qué es Perú Nuevo?, en la página de Perú Nuevo, lo que dice él es que estas 5 esferas en el orden social, cada una tiene su fin propio. La familia, todos sabemos el fin que tiene, la familia, criar, educar a los niños, el compañerismo, el amor entre los esposos y el amor fraterno entre los hermanos, el amor filial, pues, y bueno, la parte de sexo también está incluida en el paquete. Eso es la familia, eso es todas las funciones que cumple, incluyendo una función educativa, una función económica, en el sentido de que la familia es la primera entidad productiva o agencia productiva, o donde el niño tiene la primera experiencia de lo que es una economía en la familia. La familia es la primera escuela, en el sentido de que donde el niño aprende, lo primero que aprende, cualquier cosa que sea, es en la familia. Entonces la familia es como una pequeña economía, una pequeña escuela, una pequeña iglesia. Pero ¿y la familia es atea? Bueno, es su religión, la del ateísmo. Pues el niño aprende la religión de su familia, eso es obvio. Y si aprende que no hay Dios, bueno, esa es la religión de su familia, pues el ateísmo. Dicho con todo respeto, o sea, por favor, estoy con anestesia, no vaya a ser. Bueno, y así como es una primera agencia económica, una primera agencia educativa y una primera contacto, digamos, catequístico, digamos, con la religión que sea de la familia, también es una primera experiencia de lo que es un sistema de gobierno. Porque una familia incluye un sistema de gobierno. ¿Cuál es el sistema de gobierno? Bueno, los papás gobiernan sobre los hijos, en cierto modo los mayores sobre los menores, hay una delegación ahí, ¿ok? Y dentro del matrimonio el papá se supone que tiene la última palabra, no siempre ocurre, ¿ok? Pero es un sistema de gobierno, ¿ok? De todos modos, aunque ella tenga los pantalones, no importa, el gobierno es gobierno, con pantalones o no, sin pantalones, ¿ok? Entonces, la familia es la más importante, la economía viene de segunda, porque sin economía no hay familia. Sin economía libre, sin propiedad privada, sin empresarialidad, no hay producción, no hay riqueza, no hay familia. Porque la familia se sostiene en la economía. Y aquí viene, yo insisto, quítense todos de la cabeza, quitémonos de la cabeza la idea
de que la educación es lo primero. No, no es lo primero. La familia es lo primero y lo segundo es la economía. La educación es lo tercero. ¿Por qué la educación está atrás de la economía? Muy simple, porque la educación se compra, hay que pagarla. ¿Y de dónde la vas a pagar si no ganas suficiente como para pagar educación? Para ti o para tus hijos, lo que sea. Lo que pasa es que los estatistas, o sea, los partidarios de este sistema, tienen una colección enorme, más grande que una guía telefónica, de pretextos para seguir en el estatismo. El primer pretexto se llama pobreza. No, pero es que hay mucha pobreza en el Perú, porque entonces, ¿cómo puede ser que no, estos liberales pues, quieren dejar a los pobres sin la asistencia del Estado? Claro, sin la comida podrida que le dan. Entonces, no. El primer pretexto es la pobreza. Segundo pretexto, la ignorancia. No, que la falta de educación. No, pero es que no se puede, el liberalismo no es aplicable en el Perú porque la gente no está educada. Primero hay que educar. Y es curioso cómo yo me topo en ambientes cristianos, con versiones cristianas, entre comillas, de esta cuestión de que no, que primero hay que educar. Y en ambientes no cristianos me encuentro con versiones seculares, ¿no? Versiones de tipo esos círculos liberales pequeños que dicen, no, pero es que primero hay que difundir las ideas. Pues, ¿hasta cuándo? Bueno, entonces eso de que primero hay que educar es un pretexto para no salir de este sistema. ¿Y por qué digo yo que es un pretexto? Bueno, porque fíjese, mire, la educación la matrícula en los 3 niveles educativos se ha multiplicado por 4, 10, 12, 15 veces en los últimos 15 o 20 años y no ha habido desarrollo por lo menos satisfactorio, ¿no? Entonces, no es cierto que la educación trae el desarrollo, es al revés. El desarrollo trae la educación, es exactamente al revés. Porque si usted no tiene una economía desarrollada, libre, si usted no tiene pautas de libre mercado, la gente acostumbrada a competir y tal, ¿qué educación va a tener? Una educación estatista, adoctrinamiento es eso, catequización en la religión colectivista, nacionalista, etnocacerista o socialista roja, la que sea, de turno, o socialista democrática, o social cristiana, entre comillas. Eso es lo que es la educación, keynesianismo en economía, eso ya lo hemos visto. Positivismo en derecho, idealismo en filosofía, o sea, todas las tendencias que tienen cabida en la universidad son aquellas que legitiman, justifican y perpetúan el estatismo. Las otras no. Las cuestionadoras, las contestatarias del estatismo, ellas nunca entran en la universidad. Ahí no entramos los profesores a la universidad. Nos ponen un policía en la puerta. No, usted no. ¿Por qué? Porque usted es liberal. ¿Viste? Algunos te lo dicen. Entonces, primero, familia. Segundo, economía. Tercero, educación. Cuarto, iglesia. El orden de los factores está en Génesis 1. Después ustedes lo pueden ver ahí donde dice qué es Perú Nuevo. Y por último, el gobierno. ¿Por qué por último el gobierno? Bueno, porque ¿para qué está el gobierno? Para castigar al transgresor, no para castigar, para el transgresor, dice, fue dada la ley, no fue dada para el justo, sino para el transgresor, dice Pablo en las epístolas. ¿Y por qué para el transgresor? Y no dice castigar, fíjese, no dice. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Cuál castigo se le impone al transgresor? Que restituya. Esa es la justicia bíblica, la justicia resarcitoria y compensatoria. La justicia restitutiva, centrada en la víctima, no en el victimario. No es para castigo del victimario, tampoco para su regeneración, como dice la justicia, el derecho penal que antiguamente se llamaba derecho penal liberal, ¿no? Entonces, usted tiene que, el gobierno tiene 3 funciones nada más, y esta doctrina coiperiana es la verdadera. Aquí se ve el verdadero rol subsidiario del Estado. ¿Qué quiere decir rol subsidiario del Estado? Muy simple. Rol subsidiario del Estado quiere decir que el Estado se ocupa nada más que de seguridad, justicia y obras públicas. Eso quiere decir que si en la familia no hay ningún atentado contra la vida, la propiedad, los derechos básicos de las personas,
En la economía tampoco, en la educación tampoco, en la iglesia tampoco el Estado no interviene. No tiene nada que hacer. Ahora, cuando se produce una violación flagrante de los derechos humanos verdaderos, o sea, vida, libertad y propiedad, en la familia, en la economía, en la escuela o en la iglesia, ahí el Estado interviene, pero mediante su brazo judicial y no mediante las agencias ejecutivas y por virtud de leyes, pero leyes como pautas de justicia objetiva generales y abstractas, no ucases y ordenanzas como los actuales tipos de leyes reglamentaristas. Como usted señaló estos aspectos, podría estar hasta las 5 de la mañana hablando de esto, pero ¿qué es lo principal que la diferencia? La diferencia entre uno y otro esquema, cosmovisión. Y termino con esto, un detallito nada más. Que usted adopte esta visión de la política y la sociedad y la economía, o esta depende de su cosmovisión. Por eso es que, gracias, por eso es que yo, cuando vean las cosmovisiones ahí en su casa, imagínense que esta es una casa de varios pisos, así y una planta baja y sótano. Y aquí tiene piso 1, piso 2, piso 3 y la azotea, piso 4. Bueno, así es la mente de una persona. Aquí usted en el sótano tiene las ideas básicas sobre el ser y la nada y el conocimiento y todas las ideas filosóficas, las ideas ontológicas y epistemológicas. O sea, ¿qué es el ser? ¿Qué son las cosas? ¿Cómo es la realidad? ¿Y cómo la conocemos? Esto es el sótano, las ideas del sótano. De esas ideas prestan base, fundamento, cimiento a las ideas sobre el hombre, la economía, la política. Esas son ideas de planta baja. En el primer piso usted tiene las ideas sobre los distintos partidos, sobre las empresas, sobre los bancos. Esas son las ideas de primer piso. A su vez tiene, bueno, en psicología también, cómo son las personas. A su vez tiene unas ideas de segundo piso que es sobre fulano, mengano, la tal línea de transporte o el lugar donde usted vive. O sea, ideas cada vez menos abstractas, más concretas, menos generales y más particulares. Y para llegar, las ideas de la azotea son las más concretas y menos abstractas de todas, las más particulares y las menos generales. Estas son las que usamos a diario. Nosotros a diario nos movemos del piso 2 para arriba. Al piso 1 bajamos poco y a la planta baja bajamos poquísimo y al sótano no bajamos nunca. ¿Ok? Pero estas ideas dependen de estas. Ya, listo. Descanso.